Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Mateo 7, desde el versículo 9 vamos a leer. Aquí vamos a leer algo de lo que son la enseñanza o la predicación, yo diría las predicaciones del Señor Jesucristo en el monte. Por un lado decimos la predicación del monte, pero yo creo que no era una sola prédica, sino son un conjunto de enseñanzas que el Señor Jesucristo en su momento haya dado, y aquí los evangelistas, Mateo, Lucas también lo hayan juntado, ¿no? Y a nosotros nos parece como si fuera una sola enseñanza, pero son temas tan diversos que yo creo que el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tenía 3 años y medio de tiempo, no necesitaba como una pólvora todo explotada sin uno nomás, ¿no? Sino de poco a poco iba a dar, ¿no? Porque Jesús también ha sido o es el mejor maestro, ¿sí o no? ¿No? Entonces, en cualquier enseñanza sabemos, no puedes dar todo en uno y ahora cómetelo y trágalo y ahora ve cómo lo vives, digamos, ¿no? Sino la enseñanza es metódica y el Señor Jesucristo lo ha hecho también así, pero los evangelistas lo escribieron así, mostrándonos todo. Esas son las enseñanzas donde el Señor Jesucristo pone especial énfasis, ¿no? Para su pueblo, para su iglesia. Y por otro lado, no era en un monte, no estaba ahí encima en un monte, como digamos donde tenemos aquí nuestro Cristo, ¿no? Jesús ahí arriba, nosotros ahí abajo, y a ver, vamos a entender algo, sino era un cerrito a la verdad, ¿no? Pero donde él estaba en una pequeña altura y la gente alrededor, ¿no? Entonces más o menos era así. Y aquí hay varias enseñanzas, y entre una de ellas es justamente lo que es la oración. Aquí habla también de no juzgar a los demás, etc. Pero aquí también enseña el Señor Jesucristo acerca de la oración, pero Él, aparte de lo que Él da la importancia que nosotros debemos orar y debemos pedir al Padre, debemos orar a nuestro Padre, Él da aquí una ilustración, una enseñanza de cómo nosotros somos, ¿no? Entonces quiero un poquito tocar ese tema hoy día de nuestra paternidad. Entonces vamos a ver un poquito cómo son fundamentos para la paternidad y cómo nosotros tenemos que movernos delante del Señor, delante de Dios. ¿Amén? Entonces aquí en el verso 9 vamos a ver esta pequeña ilustración que el Señor Jesucristo da después de la importancia de la oración. ¿Y por qué es importante? Porque ocurre lo siguiente, el verso 9. Mateo 7, verso 9. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, agárrense de sus sillas, miren lo que dice Jesús, ¿no? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, aquí están juntados varios temas, varias cosas. Por un lado está nuestro acercamiento a Dios, de cada uno de nosotros, de la importancia de orar, ¿no? Y de la importancia de orar con fe, ¿no? Como ese es el tema acá, ¿no? De orar al Señor con fe, creyendo que nuestro Padre, como dijo en la oración, también digo en la enseñanza acerca de la oración específicamente, vuestro Padre Celestial ya sabe de qué tenéis necesidad antes que ustedes le pidan. O sea, ¿por qué dice el Señor Jesucristo todas esas cosas? No, si ustedes saben dar buenas dádivas, ¿no? ¿Por qué dice esas cosas? Porque está mostrando de esta manera que nuestro Padre Celestial es bueno. Y si nosotros oramos a Él, Él nos va a escuchar. Amén. No es tampoco un aparato como el aparato de Coca-Cola donde pones una moneda arriba y abajo sale la soda. Tampoco Dios funciona así, ¿no? Pero sí podemos confiar absolutamente que nuestro Padre Celestial
es totalmente, absolutamente bueno. Amén. Amén. Y lo compara con nuestra paternidad, ¿no? Entonces muchas veces en la palabra de Dios vemos este movimiento, la paternidad de Dios, nuestra paternidad, cómo podemos comparar, Dios lo hace comparar para que podamos entender, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros necesitamos aprender de la paternidad de Dios para que nosotros también podamos tener una buena paternidad para nuestros hijos. Amén. Entonces, dice aquí el Señor Jesucristo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Tú haces eso? ¿Dónde están aquí los papás? A ver, levanta las manos. Los que tienen hijos. Cuando los hijos te piden algo, ¿tú les das algo malo? Le das una, como dice acá, una piedra, te pide pan y tú mira, aquí tienes. Pero es una piedra, papá. Pero dale. No, como que no mostrando la suficiente cariño, amor a nuestros hijos, ¿verdad? No hacemos eso, ¿no? Aunque somos malos, dice Jesús. Es interesante. Y luego dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? ¿Tú haces eso? O sea, tu hijo te pide, digamos, pescado, o te pide, digamos, carne, o, ay, me gustaría comer pollo, y le llevas a comer hormigas. No, ¿verdad? Entonces no hacemos eso. Nuestros hijos piden algo y nosotros también estamos buscando siempre bendecir a nuestros hijos, ¿sí o no? No siempre tal vez lo que ellos desean y tanto como ellos quieren o en el tiempo que ellos quieren, sino que nosotros como padres estamos en esta potestad, ¿no? de dar y de bendecir a nuestros hijos cuando lo necesitan o cuando es apropiado. Pero especialmente la comida, pues sabemos que necesitan todos los días, ¿sí o no? Necesitan desayunar, necesitan almorzar, necesitan cenar, ¿no? Porque están en crecimiento. Más cuando tienes un hijo adolescente, ¿no? Está comiendo para los 4, está comiendo en la casa, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que podamos entender la enseñanza aquí del Señor Jesucristo, pero lo que llama la atención, lo que dice aquí el Señor, si ustedes siendo malos, sabéis, da buenas dádivas a vuestros hijos, dice el Señor aquí, ¿cuánto más? Ustedes son malos. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Somos así éticamente, así como malas personas? No, estaría contradiciendo Jesús sus propias palabras, porque nosotros de repente con nuestros hijos somos buenos, ¿sí o no? ¿O no? Somos buenos, no somos así tan malos como el Señor Jesucristo dice acá. Somos buenos con nuestros hijos, somos buenos con muchas otras personas, ¿no? O sea, buscamos hacer el bien, buscamos realmente lo bueno. Sin embargo, si el Señor Jesucristo dice acá, vosotros siendo malos, ¿a qué se refiere? Él no se refiere a una maldad, a algo malo que nosotros podemos hacer en contra de las personas. También podemos, ¿no? Sino se refiere a algo malo mucho más a fondo, mucho más profundo. A lo que es nuestra corrupción, a lo que es nuestro pecado, lo que nosotros somos realmente pecadores de toda nuestra naturaleza, desde que hemos nacido, desde que hemos sido engendrados, desde ese momento nosotros, todos nosotros somos pecadores. Amén. Entonces somos corrompidos totalmente. Entonces cuando aquí la palabra dice, cuando el Señor Jesucristo dice, siendo malos, hace referencia a eso. Nosotros somos malos, somos pecadores, aunque podemos hacer cosas buenas. Y eso es a veces lo que nos trae la confusión. Pero ¿cómo yo soy pecador si yo hago buenas cosas, si yo me esfuerzo, soy una buena persona, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no miento, yo no engaño, yo soy una buena persona? Porque soy malo. Es que somos pecadores. Es una cosa hacer cosas buenas o hacer cosas malas, pero otra cosa, lo que habla el Señor Jesucristo acá, es toda nuestra situación delante de Dios. Toda nuestra existencia delante de Dios, somos nosotros, por naturaleza, somos constituidos por el pecado, enemigos de Dios. No podemos simplemente llegar a Dios, aquí Dios estoy, toma mi vida, sino Cristo tenía que morir por nosotros.
Él tiene que dar un sacrificio por nosotros. Y nosotros debemos entregarnos a Cristo. Nosotros debemos creer en Él. Amén. Amén. Entonces, a nosotros nos parece muchas veces muy sencillo de acercarnos a Dios. De simplemente necesitamos orar. Muchas veces algunos predicadores dicen también, bueno, levanta la mano, ya eres hijo de Dios, digamos, no, así nomás, levanta la mano, da una sonrisa, aquí está a tu lado, ya eres hijo de Dios, ¿no? Lo hacemos muy sencillo. Sin embargo, para Cristo no era nada sencillo salvarte. Él tenía que dar su vida por ti. Él tenía que derramar su sangre por ti. Él tenía que realmente sufrir en la cruz. Y antes en la cruz, en el jardín, tenía que orar por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no es tan sencillo tampoco la salvación. Es más, nosotros necesitamos entregarnos totalmente a Él. Para nosotros parece muy sencillo porque es por la fe. Pero todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sufrimiento lo ha cargado Él. Amén. Y eso debemos valorar, debemos nosotros muy tomar en cuenta. Entonces, nosotros somos siendo malos, somos pecadores, así hemos venido al mundo. Depende ya de nosotros cómo salimos de este mundo. O seguimos siendo peores pecadores todavía, que hemos aprovechado bien para la vida y pecando y revolcándonos en nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. O hemos elevado nuestros ojos a Cristo, hemos buscado cada día al Señor, hemos buscado la vida con Cristo, honrando al Señor cada día, sirviendo al Señor cada día, sirviendo a los demás como al Señor. Amén. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Exponencialmente multiplicando es más de lo que Dios sabe hacer buenas cosas para tu vida y para mi vida. A Dios podemos, a través de Cristo, podemos acercarnos al Padre. Él tiene los mejores deseos. Él tiene la mejor voluntad para con nosotros. Nosotros somos los malos, no Él. ¿Cuánto más, dice Jesús, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero ¿qué hay que hacer también? Hay que pedir también. Amén. Porque si no pedimos, si no oramos, no estamos haciendo funcionar por lo que Dios nos ha creado, por lo que Dios nos ha atraído hacia Él, a una relación con Él, a relacionarnos con Él. Debemos pedirle al Padre también. No es automático. Ahora también dice el Señor Jesucristo, tampoco es con palabrerías, repeticiones y repeticiones. A veces veo a los cristianos repitiendo lo mismo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Eso hacen los incrédulos, eso hacen los gentiles. Ustedes no. Vuestro Padre ya sabe lo que tenéis necesidad. Presentan sus oraciones, presentan sus ruegos y sus peticiones, y luego confían en Él, en su amor, en su bondad. Y a lo mucho repetirás la oración de nuevo. Pero no hay que ser como los gentiles, ¿me explico? No está lo mismo. No, como pensando que por eso vamos a ser escuchados. No seremos escuchados porque repetimos las oraciones. Somos escuchados cuando oramos, y somos escuchados porque Él es bueno. No es por nosotros. No, a veces veo, ¿no? Tal vez no has orado suficiente. ¿Has escuchado eso? Tal vez no has orado suficiente. Tienes que orar más. Como si fuera de cantidad, como si fuera de matemática, como si fuera, no sé, de una competencia. ¿Quién ora más? Un ratito, cálmate. Te voy a abrir tus ojos y tu corazón esta mañana. Tu Padre Celestial ya sabe de lo que tienes necesidad. Oras a Él, pides a Él, y luego confías en su bondad. Amén. Cuesta entender, ¿verdad? Pero eso es la palabra de Dios. Nosotros a veces entendemos algunas cosas mal. Cuando dicen, no, pero ahí está la viuda. Otro día nos va a tocar eso, pero no está diciendo el Señor Jesucristo que repetitivamente tienes que... Eso no es el punto. No es la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque Él más bien dijo, no es como los gentiles. Los gentiles lo hacen así. ¿Dijo eso? Lean Mateo 6, antes de la oración del Padre Nuestro. Los gentiles hacen así, repiten. ¿Y qué creen los gentiles? ¿Qué creen los incrédulos? Serán oídos por sus muchas palabras. ¿Crees tú eso también como un incrédulo?
¿O crees que serás escuchado porque has orado al Padre, has pedido al Padre y serás escuchado no por tus muchas palabras y tus buenas palabras y tus palabras perfectas y correctas, sino serás escuchado porque Él es tu Padre? ¿Quién cree eso? Yo creo eso. Yo creo eso. Amén. Vamos a orar que el Señor pueda abrir nuestras mentes, porque yo veo eso, ¿no? Hay muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, tal vez no has orado suficiente. No es el punto. Si he orado y tengo la fe, Dios se va a mover. ¿Cuántas veces tiene que orar Jesús para que Lázaro resucita? ¿Cuántas veces tiene que orar? ¿Cuántas veces tiene que decir? Oro una sola vez. Gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Salió, listo. No tiene que estar ahí, Padre, por favor, y te ruego, y te repito, y de nuevo, y más tarde, y otra vez, y Padre, por favor, y por favor, tiene que resucitar a Lázaro. No hizo eso Jesús. Confió en la bondad y en el oído del Padre. Amén. Ahora viene algo muy interesante aquí, al final de ese pasaje, diciendo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mira lo que dice, porque esa es la ley y los profetas, ¿no? A veces nosotros reclamamos, ¿no? Ay, no me tratan bien, no me saludan, no me hablan bien, que es el uno, ¿no? Andamos muy delicados como cristianos. El pastor se olvidó de repente saludar a algún hermano o una hermana. Ay, el pastor no me ha saludado hoy día, ya no voy más, nunca más. Que se friega. Ay, o que se friega eres tú nomás, ¿no? O sea, es muy delicado. Yo he visto eso, ¿no? No me saluda, no me ha dado la mano, no me ha mirado bien, me ha mirado enojado, me ha mirado preocupado. Sí, tal vez anda preocupado el pastor por algo, o algo haya pasado. O sea, no hay que ser tan así, ¿me entiendes? Cargando todo uno, chupando todos los problemas de los demás. Yo estoy enseñando a mis hijos, a mi Priscilita, especialmente porque es chiquita todavía, no hay que ser muy delicada en la vida. Amén. No hay que ser muy sensible, más bien, sensible en el sentido de cómo los demás te tratan. Hay que un poquito ser fuertecito en esta vida, ¿o no? No vivimos en el paraíso todavía, no estamos en la vida eterna todavía. En este mundo tenemos que ser fuertes. Por eso dice la palabra del Señor, dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No será una taza de leche conquistar la tierra prometida. Va a haber conflictos, va a haber confrontaciones, hay enemigos. Ahora, por si acaso, tus enemigos no están sentados aquí. Mira, aquí está a tu lado. Dile, tú no eres mi amigo, no eres mi enemigo, no eres mi enemigo, eres mi amigo. Dile, aquí está a tu lado. Eres mi amigo. Amén. Pero dile, pues aquí está a tu lado. Eres mi amigo, eres mi hermano, mi hermana en Cristo. Amén. A veces aplicamos mal eso también, ¿no? Alguien supuestamente, o tal vez con razón, nos trata mal y nosotros, ay, Señor, hasta a mi enemigo debo amar, entonces ya lo voy a amar, ¿no? Oye, no es tu enemigo, tal vez se ha equivocado en un tono, una palabra, en algún trato, se haya olvidado. Acuérdate, tú eres malo también y el otro también, ¿o no? ¿O somos buenos? No, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Siendo malos, ¿sí o no? No somos tal vez tan malos humanamente, pero todos nosotros fallamos ante Dios. Entonces, no tienes que mirar a tu hermano en Cristo como un enemigo, sino tienes que mirarlo como un hermano que tal vez se ha equivocado, no te ha prestado la atención suficiente, pero tampoco hay que ser muy sensible, muy delicado, ¿sí o no? Pero más que todo, aquí el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Claro, cuando nos tratan bien, lo disfrutamos, ¿sí o no? Cuando nos tratan bien, ay, qué lindo, ¿no? Pero eso no está diciendo el Señor. Lo que tú quieres de ser bien tratado, así trata al otro. En otras palabras, a veces escucho entre los jóvenes, aquí entre nosotros también puede haber eso, ¿no? Ay, no tengo amigos, nadie es mi amigo, nadie me busca, nadie me llama, nadie me trata bien. Así no funciona la vida. ¿Tú quieres amigos? Hazte amigo de los demás. ¿Tú quieres que te llamen? Llama tú primero. No, pero no hay que estar detrás de las personas. ¿Pero por qué crees que tienen que estar detrás tuyo entonces? ¿Me explico? ¿Alguien está entendiendo? ¿Por qué piensas que detrás tuyo tienen que estar y tú no detrás de ellos?
¿Cómo es la cosa? ¿No? Aquí dice el Señor Jesucristo una enseñanza fundamental. Por eso dice, es la ley y los profetas. Así funciona la vida, diríamos nosotros hoy día. Así es la vida. ¿Cómo es la vida? Tú tienes que adelantar. Tú tienes que mostrar buen comportamiento. Tú tienes que tratar bien. Tú tienes que hacerte amigo. Tú tienes que ayudar a las personas. No esperar que te ayuden. ¿Alguien me está entendiendo? Vayamos, por favor. Vamos a profundizar eso esa es la ley de los profetas. Eso es lo que tú tienes que hacer si tú quieres algo, tú tienes que hacerlo primero. No se olviden, estamos hablando de padres e hijos y cómo es nuestro Padre Celestial. Vayamos a Gálatas capítulo 6. Imagínense si esa palabra, así que todo lo que queréis que los hombres os hagan ustedes primero. Imagínate si tú aplicas esto en la educación de tus hijos. ¿Qué te parece? ¿Funciona o no? ¿Funciona o no? Claro. O sea, ¿cuáles son los primeros seres humanitos, por decirlo así, con los cuales debemos tratar nosotros cuando somos padres? Con nuestros hijitos. Y con mayor razón, si tú quieres que tu hijo un día tenga tal comportamiento, viva de esta manera, sea un hombre o una mujer de Dios, sea temeroso de Dios, ama a Dios, adora al Señor, etcétera, etcétera, dale eso en primer lugar tú. Si tú quieres eso de tu hijo, si tú quieres que sea un siervo de Dios, haz tú primero que seas un siervo de Dios para tu hijo. ¿Cómo vamos a exigir a nuestros hijos que tengan que ser algo lo que yo no soy? ¿Me explico? Más bien, lo que tú eres, así va a ser tu hijo. Y si tú andas así nomás en el Señor, andas en Cristo así nomás, medio voladito, así nomás, entonces así va a ser tu hijo también. No va a buscar mucho al Señor. Pero si tú te adelantas y tú buscas al Señor y vives para el Señor y realmente muestras todo el buen comportamiento a tus hijos, eso van a ser como un reflejo tuyo automáticamente. Porque estás enseñando, estás demostrando, estás dando el ejemplo. Amén. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice aquí, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si alguien te está enseñando la palabra de Dios, es decir, el que está hablando en este momento, aquí el pastor, ¿no? Está enseñando la palabra del Señor y la escritura y todo lo que es en la vida con Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué dice aquí? El que es enseñado en la palabra, el que recibe la palabra de Dios, debe ser partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, por lo menos hay que estar agradecido y estar en gratitud con el que nos está enseñando. Hay que reconocerlo, hay que realmente honrar al que nos ha enseñado, al que nos ha dado la palabra, al que nos está abriendo la mente, al que nos está abriendo el corazón, nos está abriendo la palabra de Dios para que podamos conocer a Dios, podemos conocer la palabra del Señor, podemos andar más rectamente delante del Señor. Debemos hacer partícipe de toda cosa buena al que nos está instruyendo, a nuestro siervo, a nuestro pastor, a nuestro maestro. Amén. Eso está diciendo acá. Pero yo quiero ver eso aquí con nuestros hijos. Si tú quieres que tus hijos respondan un día con cosas buenas, tú en primer lugar tienes que instruir. No puedes esperar, eso también significa acá, no puedes esperar tú sin instruir a tus hijos, sin enseñar la palabra de Dios, sin enseñar la vida con Dios a tus hijos. No puedes esperar que ellos den buenas cosas, que ellos den una buena vida, que ellos de repente obedezcan al Señor, vivan con el Señor, si tú no lo has instruido para esto. No debemos equivocarnos, pero para eso está la iglesia, ¿o no? Para eso está la Noli, para eso está la pastora Lisette, para eso está la iglesia, está el pastor. Cuando hemos estado pastoreando, en un comienzo me llevaron a algunos hijos adolescentes, los papás recién convertidos, digamos, ¿no? O algunos ya tiempo también de convertido, y me lo llevan a la casa y por favor, pastor, ¿puedo hablar a mi hijo? ¿Puedo hablar a mi hija? Yo en un comienzo he caído en esa trampa. Allá, a ver, ¿qué te pasa, hijito, hijita? ¿Qué te pasa? Unos adolescentes, digamos, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. No, pero digo, nada, no, todo bien. No, pero todo está bien. O sea, no llega a su corazón, ¿te das cuenta? Porque ¿quién tiene que llegar a su corazón? El Padre.
Hoy día, si ustedes me traerían a sus hijos adolescentes, ¿sabes lo que te voy a decir? No, tú más bien ven. A ti te voy a enseñar. A ti te voy a aconsejar. Porque tú tienes que transmitir a tus hijos. Yo no puedo. Yo no estoy viviendo con tus hijos. Yo no estoy viendo a tus hijos. Yo no sé cuál es la situación. Tú sabes la situación. Tú tienes que hablar. Tú tienes que instruir. Y luego tú vas a cosechar cosas buenas, como dice el verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena de que lo instruya. O sea, si tú has instruido a tus hijos la palabra de Dios, la vida con Dios, el conocer a Dios, el obedecer a Dios, tú has enseñado, tú puedes hasta esperar de tus hijos. Hijito, eso te he enseñado y eso espero de ti. ¿Alguien me está entendiendo? Eso te he enseñado y esto espero de ti. Pero si no lo has enseñado, oye, quiero eso de ti. Oye, por primera vez escucho esas cosas. Que tú quieres esto, nunca me has hablado, nunca me has enseñado. Obviamente no lo van a decir así tan bonito como yo, ¿no? Te van a decir, ve tú, ¿no? Entonces, es tan importante, no podemos nosotros cosechar cosas buenas de nuestros hijos si no colocamos primero las cosas buenas en sus vidas, en su corazón, en su mente. Deuteronomio 6 dice, instruye a tus hijos todos los días, cuando te levantas, cuando te acuestas, en la casa, fuera de la casa, en el camino, en cualquier momento, en cualquier lugar, instruye al niño. ¿Y de qué? El Señor nuestro Dios uno es, y temerás al Señor, obedecerás al Señor. Posiblemente no sepas mucho la química, la matemática, la biología, peor la teoría de la evolución y cómo contradecirlo. Tal vez no hay mucho conocimiento en eso, pero no importa. Lo que a ti te toca como papá y mamá es instruir en la palabra de Dios. Eso tú no puedes trasladar a otra persona. Eso lo tienes que hacer tú. Amén. Papá y mamá tienen que instruir a sus hijos, pero no podemos esperar cosas buenas de nuestros hijos en el sentido que aman con todo el corazón al Señor, aman realmente sirviendo al Señor, si tú no lo haces. Porque la mayor instrucción es con la palabra, pero también es con tu ejemplo. Amén. Y Pablo sigue, no os engañéis. Los papás, nosotros no debemos engañarnos. No podemos engañar, no debemos engañarnos. Pablo dice, no os engañéis, verso 7. Dios no puede ser burlado. Dios ha establecido, esa es la ley y los profetas. Dios no va a alterar su propia ley. Dios no va a alterar sus propios principios. Dios ha establecido, si tú esperas algo de otra persona, hazlo tú primero. Si tú como papá, como mamá, esperas algo de tus hijos, hazlo tú primero. ¿Alguien me está entendiendo? Dios no puede ser burlado. Dile a que está a tu lado, Dios no puede ser burlado. No podemos hacer la burla de Dios. No podemos primero no vivimos para el Señor, no buscamos al Señor, ni nos congregamos, ni enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, no nos sentamos leyendo la palabra con ellos, no nos sentamos orando al Señor, no nos mostramos realmente el ejemplo, y cuando han salido mal y chuecos y caen en sonceras, ¡ay Dios, ¿por qué? Dile a que está a tu lado, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, especialmente en tus hijos, eso tú vas a cosechar. Amén. Lo que tú siembras lo vas a cosechar. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Hay un principio, hay una ley, hay ley profética, dice aquí el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Hay una ley, hay principios que Dios ha establecido. Y ni tú ni yo vamos a poder alterarlo. Dios no puede ser burlado. Dios ha puesto así. Haz tú primero como papá. Inicia tú, da el inicio. Muestra tú que eres un siervo de Dios. Muestra tú que temes al Señor. Muestra tú que estás esforzándote para obedecer al Señor, para conocer al Señor, para orar al Señor, para leer la Escritura, para conocer la palabra de Dios. Y instruye al niño. Estás sembrando, amén. Así estás sembrando en tu niño, en tu hijo, estás sembrando en él. Entonces tú vas a cosechar cuando sea grande. La palabra dice bien claramente esa tremenda promesa. Lo que tú desde temprano le enseñas, de viejo no lo va a abandonar. Amén. Pero ¿qué hay que hacer primero? Sembrar.
Y no esos sembradíos como hacen ahí en estas falsas congregaciones, falsas predicaciones, falsos apóstoles, falsos profetas ahí. Siembra, hagan sobre, siembra, para la plata, para esto, para más dinero, más equipos, más luces, más lujo. Es un sembradío perdido, es un sembradío en tierra infértil, es un sembradío insulso, sonso, tonto. Amén. ¿Dónde tienes que sembrar? En tus hijos. Con tu instrucción, con tu palabra, con la palabra de Dios, que tú te hagas hombre de Dios, que te hagas mujer de Dios delante de tus hijos, des el ejemplo. Esa es la verdadera siembra. Dios no puede ser burlado. Dile al que está a tu lado, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso lo vas a cosechar, lo vas a cegar. Así funciona, es la ley y los profetas. Así como tú tratas al otro, así te va a volver a tratar. Si tú me maltratas, yo te voy a maltratar también. Permiso me da el Señor. No lo voy a hacer. Yo por lo menos no lo voy a hacer. ¿No? ¿Por qué? Porque te voy a bien tratar también, ¿no? Porque tengo esa fe, en algún rato me va a devolver eso también. Por eso siempre, tal como tú quieres que te tratan, así haz. Si tú me tratarías mal, no lo haces, ¿verdad? Si tú me tratarías mal y yo te trato mal, es una escalera al infierno. Pero si tú me tratarías, no lo haces, ¿no? Y luego yo igual te trato bien. En algún rato te va, ay, ¿por qué soy así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, eso es justamente la ley y los profetas de sembrar. ¿Tienes alguna persona con la cual no te entiendes? ¿Tienes alguna persona aquí en la iglesia, en tu familia, en el trabajo, en el vecindario que no entiende, que chocas con esta persona? Trátala bien. Siembra la palabra de Dios en esta persona. Ora por esta persona. Bendice a esta persona. Difícil, ¿no? ¿Difícil o no? ¿Es fácil? No es fácil. Cuando te toca, ahorita decirlo es fácil. Pero cuando te toca hacerlo, ahí hay que hacerlo. Amén. Tanto como tú quieres que te tratan, así tienes que tratar a los demás. Y lo estoy aplicando esta mañana, más que todo, para con nuestros hijos. Si tú quieres que tus hijos sirvan al Señor, sean obedientes, no caigan en los mismos pecados como tal vez nosotros cuando éramos jovencitos, entonces si tú quieres que tus hijos sigan el camino del Señor, vivan para el Señor, entonces tienes que sembrar en ellos, con tu ejemplo y con las palabras de Dios y las enseñanzas de Dios que tú les vas a dar. Ay, pastor, pero yo no sé qué cosa enseñar, mejor lo haga usted. Entonces ven pues al discipulado. Ven pues a congregarte, ven a la capacitación. Más adelante vamos a abrir otras clases de enseñanzas bíblicas. Hay que capacitarse. En las iglesias en casa estamos diciendo, y si una persona no supiera leer, ¿cómo va a leer la Biblia? Que aprenda a leer. Hola. Pero imposible. ¿Por qué imposible? ¿Sabes cuánta capacidad Dios nos ha dado en nuestra mente, en nuestro corazón? Hemos sido creados a la imagen de Dios, oigan. Una persona de 90 años puede todavía entrar a la universidad. ¿Están aquí conmigo? ¿Hay esos casos? Tal vez pocos, porque pocos se atreven, pero se puede. Yo he vuelto a la universidad también cuando tenía, ¿cuántos años tenía? Yo no me acuerdo. 40, digamos, ¿no? O antes, ¿no? 38. He vuelto a estudiar, he vuelto a la universidad. ¿Se puede? Claro. ¿Tú hoy día que tengas 50, 60 puedes volver a la universidad? Claro. ¿Puedes seguir aprendiendo? Claro. Y si alguien no sabe leer, aún de viejo puede aprender a leer. Porque es muy importante, estamos compartiendo eso, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. Porque somos el pueblo de la Escritura, ¿sí o no? Y somos un pueblo de la Escritura, tienes que leer. No, pero no sabe leer. Hay que enseñarle entonces. ¿Están conmigo? Es importante. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Y de nuevo, para nuestros hijos. ¿Quieres vida eterna para tus hijos? Tienes que sembrar vida eterna, pues. Tienes que sembrar lo espiritual. Tienes que sembrar la palabra de Dios en tus hijos. Si no lo haces, de hecho estás sembrando siempre. El problema es, con la carne sembramos automáticamente, sin esfuerzo alguno. Ese es el problema, porque todos somos corruptos, todos somos pecadores. Con la carne sembramos automáticamente. O sea, no tienes que esforzarte para que tus hijos sean carnales. ¿Alguien me entiende? No tienes que esforzarte.
Si no enseñas lo espiritual, si no enseñas la palabra de Dios, automáticamente van a ser carnales. Para que sean espirituales, para que sean hijos de Dios, para que tengan vida eterna, para que sirvan al Señor, tienes que sembrar las cosas de Dios en Él. Y lo mejor, lo más temprano posible. Lo más temprano posible significa, yo hablé con el vientre de Lisette, cuando el Ezequielito estaba ahí dentro del vientre, ya le empecé a bendecir, ya le empecé a hablar la palabra del Señor. Él estaba siempre ahí echado, obviamente estaba él, pero Liz sentada ahí en las prédicas, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Y ahí adentro ya estaba escuchando, tal vez no estaba entendiendo, pero del Espíritu estaba recibiendo. Y después, cuando era ya nacido, le hablamos, oramos, hablamos. A veces simplemente por fe, aunque no entienda todavía mentalmente, su espíritu recibe la palabra de Dios. Pero con cuánta mayor razón cuando ya empiezan a hablar, mamá, papá, hambre, leche, no, sed, pipí, caca, dicen, ¿no ve? ¿Dicen eso o no? Ah, no, pastor, eso dicen pues. ¿No? Y luego hay que enseñarles que no se dice así. No sé por qué pastor lo dice así. Bien, entonces queridos, cuando ya empiezan a hablar, con mayor razón ahí hay que dar la palabra de Dios, ¿sí o no? Con mayor razón. Ahora, hijito, ese es Dios, es la Biblia. Papá, ¿de dónde viene todo? Dios ha creado todo. ¿Y de dónde vienen los plátanos? Dios ha creado los plátanos. ¿Y de dónde viene la comida? Dios ha creado la comida. Así chiquititos. ¿Te das cuenta? Así hay que hablarlos ya. Hay que enseñarles de poco a poco. Hay que enfocar nuestras vidas en Dios. Pero tú lo tienes que creer también. Porque llegará una etapa en la vida donde, claro, cuando son chiquitos te van a creer. Pero cuando son grandes ya no te lo van a creer si tú no lo vives. ¿Sí o no? Por eso hay que sembrar bien. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Verso 9. En especial, nuevamente, para con tus hijos. Papá, mamá, yo sé, yo también soy papá. A veces nos cansa, ¿sí o no? ¿O no? Nos cansamos. Nos llegan hasta aquí, ¿o no? Aunque está presente aquí, ¿no? Pero a veces nos llegan hasta aquí. Este chiquitito ahorita, feliz, ¿no? Pero algunos, aquí. Así pasa. Pero ¿qué nos instruye la palabra? No te canses, aunque quieras cansarte, aunque quieras aburrirte, no te aburras. Jamás digas a tus hijos, haz lo que quieras. A veces decimos, ¿verdad? Y no es bueno. Yo a veces le dije, no, porque está aquí, y hasta aquí incluso llegué, ¿no? Entonces, haz lo que quieras. Y luego me he arrepentido, hijito, por si acaso, aunque yo le dije, haz lo que quieras, no vas a hacer lo que quieras. Mientras estás bajo mi techo, ahí ha descubierto un video, ¿no? Lo que dicen los papás a sus hijos, ¿no? Mientras estás bajo mi techo, aquí se obedece lo que papá o mamá dicen. Amén. Y cuando está fuera de nuestro techo, está bajo el techo de Dios. En la casa del Padre. Igual tiene que hacer caso al Padre. Yo le he enseñado al Ezequielito, desde chiquitito, desde pequeño le he dicho, toda la vida debemos obedecer. Porque en algún rato me preguntó, ¿no? Ay, ¿por qué tienen que obedecer? Hijito, el papá también tiene que obedecer. Todos tenemos que obedecer constantemente, durante toda la vida. Porque a veces hay esta mentalidad, ¿no? Cuando cuando tengo 18, voy a hacer lo que me da la gana. Haz lo que quieres la gana y pararás en la cárcel. Eso le dije. Ay, no, empezó a llorar el pobre, ¿no? No quiero ir a la cárcel. Entonces, pero es la verdad, ¿sí o no? Oigan, si tú no reprendas a tus hijos, si tú no los enseñas, el Estado boliviano se va a encargar. No te preocupes. Si salió malito, el Estado lo va a tomar de sus mechas y adentro. ¿O no? Así funciona. Ha creado temor en él. Está muy bien. Hay que temer a Dios y al Rey, dice la palabra. Primero hay que temer a Dios, pero también dice la palabra, lean pues ahí, ¿no? Jesús lo dice, Pablo lo dice, pero también a las autoridades hay que temer también. El apóstol Pablo dice, no en vano lleva la espada. Tiene autoridad en este mundo. Es más, estos gobernadores, las autoridades en el mundo son puestos por Dios para castigar al malo.
Claro, porque si uno es demasiado malo, demasiado carnal, entonces pues tiene que ser encerrado para proteger la sociedad, ¿sí o no? ¿O no? No es reformatorio por si acaso. El reformatorio ya ha pasado, eso deberían aprender en la casa con sus padres. Por eso dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si tú siembras para el bien en tus hijos, si tú siembras una vida espiritual en tus hijos, si tú siembras una vida de oración en tus hijos, si tú siembras una vida de lectura de la palabra en tus hijos, si tú siembras una vida de predicación en tus hijos, si tú siembras una vida de buscar la voluntad y de obedecer a Dios en tu vida, eso estás también sembrando en tus hijos. Entonces, ¿qué vas a cegar? ¿Qué vas a cosechar? Sus buenos frutos. Amén. Y si no, ¿qué va a pasar? Veamos también la Biblia de las Américas. Dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, dice acá. Pero luego dice aquí en la Reina Valera, dice más claro, o segaremos los buenos frutos, y si no, vamos a vivir nomás. Lo que hemos sembrado, ¿qué dice? Lo que hemos sembrado, ¿qué dice? Vamos a cosechar. En especial en nuestra relación con nuestros hijos. Amén. Vayamos para finalizar, por favor, a Juan capítulo 4. Juan 4. Es una palabra conocida y justamente esta enseñanza nos bendice mucho en cómo nosotros tenemos que entonces vivir como padres y como personas también. Porque a veces no tenemos hijos, pero queremos que otras personas conozcan al Señor. Entonces lo mismo. ¿Quieres que una persona conozca al Señor? Hay que orar, claro. Pero no solo orar, hay que sembrar. Y no como en la tele dice, ¿no? Ven a sembrar, no, llamar por teléfono, ven a sembrar para que tu abuela, para que tus padres, para que tus hijos sean salvos. No, ese es el mal sembradío. ¿Me explico? Es el mal sembradío, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde tienes que sembrar de verdad? Entonces, y aquí justamente nos explica en Juan capítulo 4, donde nosotros tenemos que llevar nuestras vidas, lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, para que luego eso también bendecir a nuestros hijos. Dice aquí en Juan 4, ustedes se recuerdan, es la mujer samaritana con la cual Jesús habló con ella y hubo una charla y del agua y todo eso. Pero solamente quiero leer aquí desde el versículo 23 porque el Señor Jesucristo adelanta un tiempo y justamente son nuestros tiempos y se van a ir ampliando cada vez más esos tiempos de la verdadera iglesia de Cristo, donde dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, o sea, ya es la hora, dice Jesús, pero se va a ampliar y se va a aumentar con el tiempo cada vez más. Entonces por eso dice, mas la hora viene y ahora es, y dice así, cuando los verdaderos adoradores, dile a que está a tu lado, verdaderos adoradores. Yo siempre hago este ejercicio cuando leo cosas así. Los verdaderos discípulos, dice Jesús. Seréis verdaderamente mis discípulos, dice él, ¿verdad? Entonces yo siempre hago este pequeño ejercicio. Bien, si Jesús dice, seréis verdaderamente mis discípulos, entonces debe haber también falsos discípulos entonces. Que justamente no hacen como el Señor Jesucristo está diciendo, ¿no? De la misma manera, hay verdaderos adoradores, de nuevo, dile que está a tu lado, verdaderos adoradores. Entonces existen también falsos adoradores, ¿sí o no? Si Jesús hace este énfasis, existen también los falsos adoradores. Pero nos ocuparemos de lo que son los verdaderos, porque eso es mejor. Entonces dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Pues un adorador, ¿qué hace? Adora. Un adorador verdadero da verdadera adoración. Yo no sé, ahorita nos hemos inventado otros términos, ¿no? Adoración exclusiva, adoración poderosa, adoración no sé qué cosa, ¿no? Ponen títulos y términos. Para mí es suficiente adoración verdadera, ¿no? Aquí dice simplemente adoración verdadera. Si nos ocupamos de eso, estamos bien. ¿Estamos?
Si nos ocupamos de la verdadera adoración, porque tú puedes llamarlo como tú quieras, adoración así, adoración honrosa, adoración gloriosa, que yo puedes llamarlo como quieras y puede ser falsa también. Ay, pastor, sí, puedes llamarlo como quieras, pero si no cae en la adoración verdadera, como dice Jesús, es falsa pues, aunque lo llames como lo llames. ¿Estamos entendiendo? Para que tú puedas levantar en tus hijos verdaderos adoradores, ¿qué debes hacer tú? Ser un adorador verdadero. No necesitas otras cosas. Solamente ocuparte de ser un adorador verdadero. Todo el resto está por demás. La palabra nos habla de adoradores verdaderos. ¿Y qué hacen ellos? Adorarán pues al Padre ¿cómo? De verdad pues, verdaderamente adoran. ¿Qué significa? Adorarán al Padre ¿cómo? ¿Lujosamente? ¿Apasionadamente? No dice eso. Hay que leer la palabra. ¿Qué dice Jesús? En espíritu y en verdad. Ya les he dicho, no nos ocuparemos de otra cosa sino de lo que dice la palabra. La verdadera adoración será suficiente. Será suficiente. Eso ya le agrada al Señor. Amén. Y si logramos eso, suficiente. No, pero si puedo más, ¿será que puedes más? ¿Será que caigas tal vez en algo falso? Pues ya no se sabe, ¿verdad? Porque nos salimos del cuadro de la Escritura. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y dice Jesús, aumentando todavía más, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. No busca otra clase de adoradores, gloriosos, honrosos, qué sé yo. ¿Qué clase de adoradores busca el Padre? Que adoran en espíritu y en verdad. Dile a que está a tu lado. Al Padre hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Veamos rápidamente lo que significa en espíritu. Veamos primero lo negativo, lo que no es en espíritu. Lo contrario, lo que no sería una adoración en espíritu. La adoración en espíritu no está apegado, no está dependiendo de un lugar específico. Si quieres te lo puedes anotar, sería muy bueno. Lo negativo sería lo que, si nosotros pensamos que la adoración depende de un lugar específico, estaríamos no entendiendo lo que es en espíritu. En espíritu justamente significa no está comprometido con un lugar. ¿Me explico? Aquí ellos pensaron que en Jerusalén y los padres dijeron, en este monte hay que adorar. ¿Y qué dice Jesús? No, es en espíritu. No está comprometido con un lugar. Para el antiguo Israel era en un lugar, ¿verdad? Aquí me adorarán. ¿Dónde? En Jerusalén, en el templo, ahí en este monte de Sion. Ahí me van a adorar. ¿Qué dice el Señor Jesucristo hoy día para la verdadera adoración? Ya no está comprometido con un lugar. A veces pensamos, en la iglesia hay que adorar. No estás entendiendo. La verdadera adoración no es en la iglesia. Es incluido, pero no es exclusivamente ahí. No debe ser así. Si tu adoración solamente es en el local, no estás adorando verdaderamente. Lo llames como tú quieras, adoración gloriosa, excelsa, poderosa, puedes llamarlo como quieras. Si tu adoración solo es en un lugar, comprometido a un lugar, no estás adorando en espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Tu adoración tiene que ser constante, no importa dónde te encuentres, en todo lugar debes adorar al Padre. Esos son los verdaderos adoradores. La adoración verdadera en espíritu no es física, no tiene que ver con algún talismán, no tiene que ver con algún fetiche. No tiene que ver con ni siquiera con una bonita canción. Ay, con esta canción puedo adorar. Por favor, Ezequielito, cántamela esta canción de nuevo. Con esta canción puedo adorar. Ay, qué hermoso. Eso no es verdadera adoración. Verdadera adoración no está comprometido con algo físico, con una canción, con un sentimiento, ni con un fetiche, ni con un talismán, menos con un ídolo. O con un santo, o con un muñeco, con algo. Nuestra adoración es en el espíritu.
del Espíritu que Dios puso en nuestro corazón. De eso es nuestra adoración. Amén. Es en espíritu. Por otro lado, en espíritu no podemos nosotros encuadrar y sistematizar a Dios. En el estudio teológico existe la teología sistemática. No voy a explicar ahora esto, ¿no? Entonces ahí se sistematiza lo que es la palabra de Dios y los conceptos. Y yo creo que tiene su lugar. Pero Dios no podemos sistematizar y encuadrar. El Espíritu justamente, ¿qué dice el Señor? El Espíritu viene y no sabes de dónde vino. Y el Espíritu se va y no sabes a dónde va. Es como el viento, ¿va? Solamente vemos las hojas en el árbol se mueven y listo. Así es el Espíritu. No podemos encuadrar, menos en un lugar, menos a una canción. No podemos decir, con esta canción, ¿qué? Con esta canción vas a seguir tocando y vas a tocar de esta manera y así van a sentir adoración del Espíritu. Tonteras. Verdadera adoración no es eso. Verdadera adoración no tiene que ver con un fetiche. ¿Sabían ustedes que muchos cristianos hoy día tienen muchos fetiches? ¿Saben lo que es un fetiche? Que una persona de repente se siente muy atraído, por algunos olores, por algunos colores, por alguna ropa, por alguna cosa, ¿no? Cuando uno ve, cuando uno siente eso, que voy a un poquito mencionar eso, ¿no? Que hay personas, qué sé yo, tienen que oler, exagero un poquito, ¿no? Pero existe eso, ¿no? Tienen que oler un zapato de mujer para que puedan excitarse. Es un fetiche, ¿me explico? Claro, existe eso. Es una enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros lo mismo, ¿no? De repente, cuando esta atmósfera está en la iglesia, ahí puedo adorar. Y cuando no hay esta atmósfera, solamente una guitarra eléctrica, solamente el Ezequiel con su voz y las ahí, y el Martín. No hay más, no hay batería, no hay esto ni lo otro. No necesitas todas esas cosas para adorar. ¿O necesitas fetiche para adorar? ¿Necesitas talismanes para adorar? Ese es el problema. En muchas iglesias hoy día hay fetiches. A ver, dejaremos todo en silencio en la iglesia y decimos ahí desde el frente, hermanos, adoran. Les invito a que adoren ahorita. Pero ¿cuándo vas a empezar a tocar? Dice, a ver, comenzar pues. Pero adoren pues. No, pero ¿cómo voy a adorar si nadie toca música? O sea, necesitas el talismán, necesitas el fetiche, necesitas ese sentimiento, ¿no? Esa cosquilla ahí con los pelos en el brazo, ¿necesitas? Dile a que está a tu lado, la adoración verdadera es en espíritu. No tiene nada que ver con esas cosas. No son con ritos religiosos. Claro, nosotros reclamamos, ¿no? En la religión católica, en otras iglesias, esos religiosos tienen... Y fíjate, en los evangélicos, tantos ritos religiosos. A ver, cambiaremos algo y... Ay, no, pero ¿cómo? Pero así siempre se ha hecho. Ah, no, si ya no es así, ya no voy a venir. Veamos en lo espiritual, lo positivo. Y les estoy hablando de eso para que tú puedas enfocarte en todas esas cosas para ser un verdadero siervo de Dios, adorador de Dios, para que eso tú puedes ser en primer lugar y eso lo puedes sembrar en tus hijos. Cuando el Ezequiel, claro, ahora es adolescente, sus sentimientos van así, como decimos, como montaña rusa, ¿no ve? Perdón que lo diga, ¿no? Entonces, claro, hemos tenido la charla, ¿sí o no? Lo puedo decir, creo, ¿no? Ay, papá, no me dice pastor, obviamente, ¿no? Ay, papá, que estaba adorando y orando y no siento y qué sé yo. Pero no importa, hijo. Hazlo para su honra, para su gloria, no para ti. No es para que te sientes mejor. Pareciera que los cristianos van a cantar a Dios, a adorar al Señor, para que ellos se sientan mejor. Como no estamos entendiendo, eso no es la verdadera adoración. Lo puedes llamar como tú quieras. La verdadera adoración es porque queremos hacer sentir bien a Dios, no a mí. Y salimos del culto. Hoy salgo del culto tan lleno, tan lleno. Ojalá el Señor esté lleno también de tu adoración. Y no lo mandaste vacío al Señor. ¿Cómo es? Lo positivo de la adoración verdadera en espíritu es en todo momento. Dile aquí está a tu lado. Es en todo momento, en todo tiempo. ¿Dónde te encuentras? Mira lo que dice Deuteronomio en capítulo 6. Estés en la casa, en el camino, estés acostándote, estás levantándote, almorzando, estás trabajando. Adora. Haz que tu vida sea para la voluntad de Dios. Haz que tu vida sea para la honra de Dios.
A mí me han dado una vez, yo soy ingeniero y todo eso, ¿no? Pero me han dado un trabajo de aburrido un día en la fábrica cuando estaba trabajando en mi anterior profesión todavía. De aburrido, de pasar planchas de cobre por una maquinita y así todo el día. 2 días, 3 días, toda la semana, en la mañana, en la noche, 2 semanas, 3 semanas. ¿Tú crees que uno se aburre? El primer día estaba ahí, pero ¿qué pasa? Para eso estudiaba. Claro, me pagan fin de mes sueldo, ¿no? Entonces, pero dije, pero no puede ser. Hasta que el Espíritu me tocó. Hazlo para mi honra. Cada plancha que metes, ese es para ti, Señor. Es para tu gloria, es para tu reino. Estoy construyendo tu reino aquí, Señor. Uno más, tu reino está más grande. Otro más, ay, Señor, para tu honra. Señor, para ti, para ti. Tenía unos tiempos de adoración en esta tonta máquina y temo que las planchas salieron al final de la máquina igual como yo las metí. Yo lo busqué, lo junté las planchas, a ver cómo son cuando salen. Igualito, no pasa nada. Pero más, no hay nada, pero bueno. Bueno, también estaba feliz que me pagaran el fin de mes al final, ¿no? Pero más estaba feliz, ¿saben de qué? Lo hice ahí adorando al Señor en este tonto trabajo. ¿Me explico? A veces nos parecen algunas cosas tontas, ¿sí o no? Ay, porque que uno nos quejamos. Hazlo como para el Señor, dice la palabra. Si tu jefe eso te está encargando, si tu jefe eso está diciendo, hazlo para el Señor. Ahí puedes adorar, con eso puedes adorar. Claro, si yo tenía que aplicar toda mi mentalidad de profesional y estar pensando, estar atento y concentrado, difícil poder adorar, ¿sí o no? Pero estaba en este trabajo tan aburrido, más bien tenía tiempo para hablar con el Señor. Las 8 horas que estaba trabajando, estaba hablando con el Señor. ¡Qué tiempos gloriosos en la presencia de Dios! En la fábrica, con mi overol, con manos sucias. Ay, así no se adora, así se adora. Esa es adoración en espíritu y en verdad. En cualquier lugar. En espíritu es en cualquier lugar. En espíritu significa también dejar. Escúchame bien eso. Es muy importante lo que te voy a decir ahorita. Adoración en espíritu significa esto. Que dejes a Dios que sea el Dios en tu vida. Y no lo rebajes. No lo disminuyas. No le des poca importancia a Dios en tu vida. Da mucha importancia a Dios en tu vida. Esa es adoración verdadera. Que Dios sea importantísimo en tu vida. La palabra lo menciona de otra forma diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Que Dios sea verdaderamente Dios en tu vida. Esa es adoración verdadera. Amén. A ver, dile aquí a tu lado, deja a Dios que sea Dios en tu vida. Deja a Dios que sea Dios en tu vida. Porque te cuento que lo puedes impedir. Con tu falta de entrega, con tu falta de compromiso, de no buscar al Señor, no leer la palabra del Señor, no orar al Señor, no confiar en el Señor. Dejar al Señor que Él haga en tu vida. No dejar al Señor, tú puedes impedir que Dios sea Dios en tu vida. Dios sigue siendo Dios de todo. Pero en tu vida te estás perjudicándote y no estás adorando al Señor de verdad. Que toda tu vida sea para agradarle a Él. Ahora, ¿qué es en verdad? Ahora es importante también. Vayamos por último a Salmos 119, 60, por favor. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén. Aquí todo este Salmo 119 nos muestra la importancia de la Escritura. Nos muestra la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es esto de que Jesús diga adorar en espíritu y en verdad? Que tú te llenes con la verdad, con la palabra de Dios, con el mandamiento de Dios. Que a ti te agrada, como lo que hemos visto también, que a ti te agradan los mandamientos de Dios. La ley de Dios te agrada. Que tú lo cumplas, que tú lo vivas. La verdad de Dios, toda la palabra es la verdad. A veces como Pilatos, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad y su palabra es la verdad.
Entonces, ¿cómo vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad? Cuando tú estás llenándote con la verdad, con la palabra de Dios, tú no vas a poder adorar al Padre verdaderamente si no lees la Biblia en pocas palabras. Otra vez, ¿no? Algunos dicen, no, pero si no sabe leer, aprenderá a leer para tener verdadera adoración. ¿Se puede? Hasta el mundo dice, sí, yo puedo. ¿Se recuerdan de esta campaña? ¿Se recuerdan? En nuestra iglesia hemos tenido un sucre. Hemos permitido que algunos maestros también están enseñando ahí a las hermanas, yo sí puedo. Y otras señoras también, yo sí puedo, decir, ¿no? Entonces, ¿por qué decían eso? Porque cualquier persona en cualquier edad todavía puede aprender a leer. Ahora, si lo lograron realmente, eso es otro punto, está escrito en otro papel. Pero de que se puede, más aún cuando uno ama al Señor. Y uno dice, yo quiero aprender a leer porque quiero leer la Escritura. Porque quiero adorar a Dios con la verdad. Entonces realmente necesitamos nosotros entender esto. La verdadera adoración no tiene que ver con lo humano. No tiene que ver con lo religioso, no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con un sentimiento. La verdadera adoración no tiene que ver con una canción, con una persona. Con tal cantante no se me viene a adorar. Pero si escucho a este cantante, ay, quiero adorar, fluye la adoración. Estás mal. Eso no es adoración verdadera. Es justamente adoración falsa, te cuento. Ay, pastor, ¿cómo va a juzgar así? Pero discúlpame, aquí habla el Señor de adoración verdadera. Por lo tanto, hay falsa. ¿Cuál es la falsa? Cuando no es para la honra del Señor. Cuando no es a nuestra manera. Cuando nosotros pensamos que así debe ser. En vez de ocuparnos que debe ser como Dios manda. Amén. Realmente nuestra oración de todos nosotros tenemos que ser esta, que cuando nosotros, podemos venir temprano a las 10, podemos adorar al Señor, entendiendo obviamente, ¿no? Que no es solo acá, aquí lo expresamos juntos, pero aún mañana, aún ahora en la tarde, adorar al Señor, en cualquier momento, cuando estás trabajando, adorar al Señor, adora al Señor, amén. Cuando estás en la casa haciendo los quehaceres, adora al Señor. Y no solamente con la casetera o hoy día con la CDtera o con el memory stick, digamos, con el Bluetooth ahí, con la música, con eso vaya a adorar. ¿Por qué no dejas todo apagado y adora al Señor desde tu espíritu? Siempre necesitamos radio, siempre necesitamos cancioncitas para adorar. Hay que aprender a adorar al Señor en todo momento. Recuérdense del apóstol Pablo con Silas en la cárcel. ¿Qué tal si hubiera dicho al carcelero ahí, oye, carcelero, ¿me puedes prestar una radio por lo menos y puedes poner en frecuencia cristiana? Porque queremos adorar. ¿Hizo eso? ¿Hizo eso Pablo? Pero adoraron ahí, en el cepo ahí, a medianoche ahí, encarcelado, con dolores, con heridas en toda la espalda, echados con todas sus heridas en el orín, lo que otros dejaron anteriormente. Porque estaba en la cárcel, en el lugar más adentro, ¿no? Y ahí alabaron al Señor. No hagas depender de otras cosas tu adoración, sino solo de Dios, solo del Espíritu. Y hazlo en verdad, con la palabra de Dios. Amén. Oraremos. Oh Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Todo lo que estamos aprendiendo de ti, como tú, nuestro Señor, tú, nuestro Padre. Tú eres el que nos ha dado la palabra de Dios, la Escritura, tú nos has dado, Señor. Y nos estás instruyendo, nos estás enseñando. Y queremos vivirlo. Queremos vivir como verdaderos adoradores que adoramos en espíritu y en verdad. Queremos ser verdaderos siervos y siervas tuyos, Señor. Porque a nuestros hijos solamente podríamos instruir si nosotros primero lo somos, si nosotros primero lo hacemos. No podemos sembrar en nuestros hijos lo que no tenemos. Si no tienes semilla con la cual sembrar en tus hijos, ¿con qué vas a sembrar? Señor, produce en nosotros en primer lugar, en cada uno de nosotros, esta buena semilla, Señor. Esta vida del Espíritu, esta vida en verdad, para que podamos bendecir a la siguiente generación. Sean nuestros hijos,
en primer lugar, o sean otras personas, las cuales queremos enseñar y discipular y hablar y hacer conocer tu palabra, Señor. Siempre será con la misma semilla que nosotros estamos viviendo. Permítanos, Señor, que nosotros seamos hijos tuyos verdaderos, hijos tuyos íntegros, hijos tuyos que realmente lo vivimos. Y eso mismo transmitimos.